partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con 2 minutos aquí en la capital veracruzana. Estamos en vivo, en directo, esto es Punto y Coma, transmitiendo a través de ABC Jalapa Radio en el 92.9 de FM, 1460 de AM y en línea por internet. También nos puede seguir nuestra página web www.puntoycoma.me. Ahí tenemos transmisión en vivo, en directo. Hoy vamos a tener una mesa de análisis con el tema de la transparencia en el estado de Veracruz y de las implicaciones que este asunto tiene en la vida pública de nuestra entidad. Esto es Punto y Coma, comenzamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Tengo el gusto de compartir la mesa de análisis de este jueves con tres destacados veracruzanos, especialistas, conocedores del tema, cada uno en su ámbito, cada uno en su función, pero que complementarán muy bien este asunto de la transparencia en el estado de Veracruz. Doy la bienvenida primero por parte de la sociedad civil. Comenzamos, Alfonso Cegueda, del Centro de Estudios y Servicios Municipales Heriberto Jara. Bienvenido, Alfonso. Gracias por la invitación. Del otro lado está Jorge Morales, periodista, quien es además un usuario recurrente de las herramientas de la transparencia y el acceso a la información como parte obviamente de su actividad periodística. Jorge, bienvenido, buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación también. Y está con nosotros, compartiendo la mesa de análisis, el consejero, recientemente electo además, pero un hombre que tiene una larga trayectoria en este tema de la transparencia y que conoce desde adentro la estructura del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el consejero Fernando Aguilera de Hombre. Bienvenido, Fernando. Gracias. Ángel, no, por la invitación, muy agradecido. No, al contrario, muchas gracias a los tres. Ya sabe, usted se puede poner en contacto, en comunicación con nosotros a partir de este momento. Nuestras líneas telefónicas, el 818-0456, 818-0464, están disponibles para que nos llame, para que comente, para que participe. También me puede escribir a mi Twitter, @Ángel Armengol, o al Twitter del programa, @punto y coma ver, en el Facebook, en nuestras redes sociales, en la página web. En fin, se puede usted poner en contacto con nosotros a partir de este momento. Recuerde además que este programa lo podrá ver en video a través de nuestra página web. Posteriormente, por ahí del día lunes seguramente ya estará disponible para que usted lo pueda ver, pero mientras tanto estamos aquí en vivo haciendo punto y coma en este asunto de la transparencia y el acceso a la información pública. Y voy a empezar con un tema que hemos abordado en este programa desde hace varias semanas y que tiene que ver con la reforma constitucional propuesta a nivel federal en la Constitución General de la República en materia de transparencia. Pasó del Senado de la República a Cámara de Diputados. Cámara de Diputados le hizo modificaciones. El dictamen está en este momento otra vez en el Senado de la República. Y hay, digamos, aspectos positivos que aquí han ponderado diversos especialistas y también miembros de la sociedad civil al respecto del contenido de la reforma constitucional en materia de transparencia. Pero también, digamos, se han puesto pues en duda, ¿no?, las bondades de esta iniciativa. Incluso se pone una alerta por la facultad que se le da a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para poder, digamos, interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando alguna información que se esté solicitando o algún recurso del IFAI esté autorizando la divulgación de información que haya sido considerada por alguien de seguridad nacional. Pero en fin, estos son los temas, estos son los asuntos, y yo le pediría primero a Alfonso Cegueda un primer panorama, una primera opinión sobre el alcance, el contenido de esta reforma constitucional federal en materia de transparencia, Alfonso. Bien, primero que nada quisiera agradecerte, Ángel, la invitación que me haces para participar en esta mesa acerca de un tema que es fundamental para la vida de los mexicanos, el tema relacionado con la transparencia, y yo diría también relacionado con un concepto que en México va ligado a la idea de la transparencia,
y la circulación de la información, que es el tema de la rendición de cuentas, ¿no? En ese aspecto podemos ver que nuestro país poco a poco va avanzando en colocar en el texto constitucional un elemento fundamental, que significa que la información que está en manos de los gobiernos y de las entidades del Estado, y no solo de ellas, sino de aquellos que manejan información relativa a la vida de los mexicanos, que esta información es un bien público. Claro. Eso a mí me parece central, hay que recalcarlo. Esto, ese concepto en la primera reforma constitucional se plasmó en el artículo 6º de la Constitución, y esta nueva propuesta, este dictamen que ahora está en el Congreso de la Unión, tiene avances fundamentales que hay que reconocer en este sentido, en el sentido de fortalecer la idea de que la información que tienen en sus manos los gobiernos, nuestros gobernantes, es una información pública, es un bien público que nos pertenece a todos y a todas. Yo presentaría algunos elementos que me parecen un avance sustancial en el contenido del dictamen, que ahora está en manos de la Cámara de Senadores. Otra vez. Ya, digamos, fue la Cámara de origen, lo enviaron a la Cámara de Diputados, y allí hubo un trabajo que se está devolviendo a la Cámara de Senadores para que finalmente se decida. Diputados le hizo modificaciones, la Cámara de Diputados le hicieron modificaciones, entre ellas incluyendo este asunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y entonces el dictamen tenía que regresar a Cámara de origen. Así es. Me parece que de las bondades que hay en el dictamen, en primera, una precisión mayor acerca de los sujetos obligados, colocando, por ejemplo, a los ayuntamientos y a las delegaciones del Distrito Federal como sujetos obligados. Creo que esto es muy claro, no solamente a las entidades federativas que son parte del Pacto Federal, sino también son sujetos obligados la base fundamental del Estado mexicano, que son los ayuntamientos. Otro elemento que me parece importante es el hecho de considerar como sujetos obligados a aquellas personas físicas, morales, incluyendo sindicatos, que manejen recursos públicos. Y ahí, en este punto, sería de llevarse a la concreción, tendríamos un acceso a una información que hasta hoy es una información oculta. O sea, los sindicatos, y yo diría no solamente los sindicatos, sino también otras entidades como empresas que reciben recursos públicos, no tienen ninguna obligación de transparentar el uso, los destinos de los recursos. De decir qué hicieron con ese dinero, por lo menos. Claro. Y decir, bueno, ¿para qué sirvió ese recurso? Claro. ¿No? Otro elemento que me parece fundamental también es, creo que es el que a mí me motivó a venir a esta reunión, es que el IFAI va a tener la posibilidad, si llega a concretarse esta reforma, de revisar recursos que interpongan los particulares ante resoluciones de los institutos locales de acceso a la información. Es decir, que si a juicio del particular, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, o el Instituto de Tamaulipas, o el Instituto de Yucatán, a su juicio no está respondiendo a su obligación de garantizar el acceso a la información pública, puede acudir a una instancia federal, como es el Instituto Federal de Acceso a la Información, y someterse a una revisión. Es decir, se abriría una segunda instancia, digámoslo así, en cuanto a la presentación de los recursos de revisión. Y para que a la audiencia le quede más claro, cuando un particular solicita una información ante una organización pública, un sujeto obligado, como le llama
las leyes de transparencia en nuestro país, y esta información, digamos, no le es proporcionada por ser considerada o clasificada como información reservada o como información que no puede ser divulgada por alguna de las circunstancias previstas en la ley temporalmente, o se le entrega de una manera que no es adecuada a juicio del particular, o se le quiere cobrar excesivamente por ella. En fin, cualquiera de las causales puede interponer un recurso ante el órgano garante local, digamos en el caso de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y si el instituto local resuelve confirmando la respuesta del sujeto obligado, el particular, digamos, puede tener otras vías, en el caso de Veracruz, incluso el juicio para la protección de los derechos humanos, que es una especie de amparito local, ¿no?, entre comillas, o bien recurrir, digamos, a la vía jurisdiccional, irse a la vía de un amparo federal. Pero ahora, con esta modificación constitucional que se está proponiendo a nivel federal, el IFAI actuaría como esta segunda instancia también. Digo, no se dejarían fuera estas otras, entiendo. Es decir, el particular podrá seguir yéndose a la vía jurisdiccional, local o federal, pero ahora también habrá esta otra instancia. Ahí, a ver, Fernando Aguilera, pero incluso también, del IFAI. creo que también viene en la iniciativa la facultad que le van a dar, o le están dando, o le proponen dar al IFAI, de atraer asuntos de importancia. De atraer asuntos. O sea, aun cuando sea, aunque el ciudadano no se queje, de manera oficiosa, el IFAI podrá atraer asuntos relevantes, como hace la Corte con su facultad de atracción. Claro. Algún tribunal federal está conociendo de algún asunto importante y la Corte a veces dice, no, ¿sabes qué? Lo voy a resolver yo. Claro. Lo atrae. ¿Y esto cómo lo ven? Ustedes, los consejeros locales, digamos así, digo, no te estoy pidiendo que hables a nombre de... Sí, de manera oficial, ¿no? Porque no de los colegiados, pero digamos, sí. ¿Cómo lo ves tú siendo Yo lo veo consejero de un a órgano título garante local? personal. A título personal, yo lo veo que no resulta necesario. De alguna manera creo que sí se pone en entredicho el sano criterio o la forma en que resuelve un instituto de transparencia, cuando de alguna manera pues es como que no darme credibilidad, ¿no?, por decir algo. Yo estoy de acuerdo que habrá asuntos en los que los ciudadanos no estén conformes, pero el que todo lo que localmente no podamos resolver se federalice no es una buena solución. ¿Por qué? Porque no le estamos dando a lo local el lugar que se merece, y que deberíamos, en vez de buscar la federalización de las cosas, buscar en lo local la medida de resolverlas, la forma de resolverlas. O sea, yo no estoy en desacuerdo. Lo que sí veo, por ejemplo, que le va a generar una carga impresionante de trabajo al IFAI, al federal, que ya la tiene. Sí. Estamos hablando de que es el que más recursos de revisión resuelve al año. Ahora también tiene la carga de la cuestión de la protección de datos personales en posesión de particulares, lo cual es impresionante, porque estamos hablando pero van a aumentar el número de comisionados, incluso no va a pasar de 5 a 7, entonces digo, va a haber dos más, sí, vamos. Yo no tanto eso, porque había quien comentaba de la gente que está involucrada en estos temas, dice, mira, no es tanto poner un órgano colegiado más grande, van a requerir de personal de apoyo muchísimo más que lo que ya tienen. Entonces estás creando un monstruo. O sea, realmente yo pienso que van a crear un monstruo. En algún momento incluso desde organizaciones de la sociedad civil se planteaba que al IFAI se le estaban dando más atribuciones, pero se le estaba apretando por la vía presupuestaria, que normalmente eso pasa en muchos órganos autónomos. Es decir, se le daba el mismo presupuesto, pero se le incrementaban, digamos, exponencialmente las atribuciones y la carga de trabajo en este caso, ¿no? Yo les comento a todos los que en esta mesa que nada más el día de hoy tuvimos un curso que nos impartió el IFAI, precisamente en protección de datos personales, y nos hablaba de que tienen un universo de 4.400.000 empresas que tienen que revisar. Y a mí se me hace poco, porque no nada más son las empresas grandes, medianas, incluso las pequeñas. Estamos hablando de despachos, de consultos, de abogados, de contadores, de dentistas, médicos, de todos los particulares que manejan los particulares que manejan datos personales. Entonces imagínate ese universo de entes obligados para ellos en esta materia, que yo
digo, están las voces muy fuertes a nivel nacional de que incluso se debería de quitarle al IFAI esa carga y crear como la Agencia Española de Protección de Datos. Claro. Un ente especializado en el tema de materia. datos personales. Sí, Sí, sí. bueno, pero eso es otro tema. Pero no está mal, ¿eh? No está mal pensarlo. Jorge Morales, en tu experiencia como periodista, esta lógica de que haya otra instancia que resuelva los recursos de revisión de los órganos garantes locales que eventualmente dejen insatisfecho al particular, porque todo esto parte de que el ciudadano no queda satisfecho con las resoluciones de los órganos garantes locales, irse a la instancia federal, no por la vía de un juicio de amparo, digamos, ¿no? Sí. Sino por la vía todavía administrativa para que el Instituto Federal resuelva. ¿Cómo la ves? Yo ¿Tendrá sus ventajas coincidiría con el maestro Fernando en parte. Yo diría que hasta cierto punto ciertamente va a generar mucho más trabajo al IFAI, pero yo también veo un nicho de oportunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Que por un lado, es cierto que el IFAI se va a saturar, pero también es cierto que necesitamos nuevos criterios. Yo diría, y lo aplicaría en este ámbito, bueno, utilizando un concepto jurisdiccional, que son necesarias jurisprudencias, ¿no? Dentro de la materia del acceso a la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en órganos locales como el de Veracruz, yo he notado criterios de interpretación de la ley que básicamente son muy inclinados, digamos, a favorecer restrictivos, a favorecer sobre todo la opacidad gubernamental. En muchos ámbitos, en ámbitos de manejos de recursos sobre todo, inclusive del tema de las deudas, por ejemplo, yo también hablaría del tema de las becas, hablaría del tema de los gastos en promoción. Y lo hablas porque además tienes experiencia en solicitar esa información. En algunos de esos casos. O los conoces. Rebote, claro. Ok, o los conoces. Sí, sí. En tu experiencia como periodista, utilizando la herramienta, a eso me refiero. Y aquí un punto es que yo veo aquí a veces que hay ponderación del derecho del personal, ¿no? De los derechos personales sobre que no se equilibran sobre de manera, digamos, técnica o justificada respecto al interés público, ¿no? O sea, yo sé que los datos personales son importantes y pareciera que los datos personales son absolutos, ¿no? Son sacrosantos, y no es cierto. Entonces yo creo que aquí sí hace falta nuevos criterios que ponderen estos dos elementos, el interés público y los que datos digamos pongan en equilibrio, ¿no? Esos derechos personalismo, para que se pueda, digamos, tener, digamos, otras visiones. Yo diría que también utilizaría un concepto bastante debatible, pero diría progresista, ¿no? Del acceso a la información, tomando en cuenta el principio de máxima publicidad que establece la Constitución, ¿no? Claro. Que ese es todo un debate, y digo, ese es otro tema también que abordaremos, yo creo que en algún programa posterior, cómo equilibrar el interés público y a la vez la protección del dato personal. Hay en este momento, y nada más lo dejo sobre la mesa, un asunto por ahí en torno a las certificaciones educativas solicitadas a Presidencia de la República para conocer el historial académico de Peña Nieto. Presidencia declara que es información que no existe en sus archivos, y entonces ahí el tema de interés público es si estos datos, digámoslo así, o estos documentos, ¿no? Que finalmente pertenecen a la persona, ¿no? Sus certificaciones académicas, sus grados académicos, sus calificaciones incluso, se pueden considerar información pública o no, se pueden considerar dato personal o no, y en un momento dado si las organizaciones públicas están obligadas a recabar esa información y a resguardarla, digámoslo así, ¿no? No es un asunto fácil, yo diría que es cada caso, ¿no? Pero tú has tocado un tema que a lo mejor no has reparado en la respuesta. No, yo dejo las preguntas, yo no doy respuestas, yo hago preguntas. La respuesta que dieron en ese sentido, de que no existe la información. Fíjate que tenemos un problema de que no nos hemos ido profesionalizando al mismo ritmo, tanto la ciudadanía como los sujetos obligados, en el sentido de que, esto, si bien es cierto, es un derecho humano, se aplica de manera estricta con la ley de transparencia. Claro, ahí se traduce, digamos. Sí, así, o sea, y en el caso de que tú estás tocando, cuando alguien te dice, oye, no existe la información,
no es que te la esté reservando, No te está diciendo que es una información confidencial. No, es simplemente, que no la tiene en sus archivos. Mira, pero entonces lo que yo invito a toda la ciudadanía que se acerque al IBAI para poderse profesionalizar también, o sea, de capacitar en ese sentido. Oye, tú lo comentaste, dice, bueno, no la tengo, ¿la debes de tener o no la debes de tener? O no la debes de tener, digo. Pero eso es el tema. Pero esto nace del marco jurídico que reviste al ente público que tú preguntas. Vamos a hablar, tú preguntaste, tú dijiste... Vamos a hacer una pausa. No, perdón, está muy bueno el tema. No quiero soltarlo. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a un corte. Regresamos con este asunto de... Insisto, ¿es o no información pública pedir información sobre el historial académico de los funcionarios públicos? Bueno, vamos a una pausa, regreso enseguida. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Ya, estamos al aire de regreso. Ok, vamos a continuar. Es que la discusión está, pero... muy sabrosa detrás de micrófonos. Tenía yo el uso de la voz. Tenías el uso de la voz, Fernando Aguilera. Sí, la verdad es que yo entiendo perfectamente la molestia que puede generar el que me digan a mí, no existe la información. Como cuando puedo de alguna forma decir, oye, no, por favor, no me quieras ver la cara. O sea, yo sé que sí la debes de tener. O sea, esto resulta una molestia, pero entra en el ámbito de lo subjetivo, porque tendríamos que irnos a lo estrictamente objetivo. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero si, volviendo al tema o al caso específico que tú tocaste, que fue el que le preguntaron al presidente de la República respecto a sus estudios. Historial académico, sí. Y calificaciones, además. Lo estábamos antes de entrar al aire, sí. viendo el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no es requisito contar con algún grado académico para ser presidente de la República, claro. Entonces, resulta válida, cierta y lógica la respuesta. No existe, porque no tengo obligación, yo, oficina de la presidencia, o el Departamento de Recursos Humanos, decirle, oye, presidente, dame tu historial académico para tu archivo. No resulta un requisito, por eso la respuesta es válida. Ahora, muy distinto sería si yo dije, bueno, no la tengo yo, pero te tengo que orientar quién la puede tener, porque a lo mejor, y no es el caso, yo insisto aquí específicamente el de la Presidencia de la República, no es un requisito pedirle su historial académico, pero si fuera el caso, y a lo mejor no está en la oficina de la presidencia, pero dime dónde. Oye, es que ¿sabes qué? Está en el Departamento de Recursos Humanos y ahí tienes que irla a pedir. Si es que fuera otra dependencia diferente, ¿no? Sí. O sea, sí hay ciertas cuestiones que, yo insisto, es la gente, a las personas que le interesa realmente este tema, que quieren realmente hacer ejercicio de este derecho como una herramienta válida y eficaz, eficiente para la democratización del ejercicio público, deben de acercarse a los órganos garantes para especializarse más. Para recibir orientación. Sí. A ver, como sociedad civil esto es posible, se puede. Fraternalmente, a ver, adelante. Fernando, en este sentido, mira, aplicando esta ley como tal, esta reforma como está planteada, el presidente de la República tendría que entregar la información que se le está solicitando. Y la información no es una información inexistente. Tan está que seguramente la tendrá el propio presidente. El presidente en su casa, que vaya a buscar los archivos, sí. Que saque sus pero papeles, no en la dependencia, pero no en la currículum. organización. Ese es Lo el que punto, pasa, ¿no? Lo que pasa es que una cosa son los requisitos para tener la investidura presidencial, para obtenerla por medio del voto, porque así se construyen los poderes de la República, y otra es la información que a consideración de la ciudadanía yo tengo derecho a conocer. Claro. Y esto es de sentido común. Lo que pasa es que el presidente de la República se ha equivocado de manera reiterada en definir las capitales de los estados. Por ejemplo. Entonces a mí como ciudadano digo, este hombre, pues ¿dónde estudió? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Cómo es que llega una persona que no sabe las capitales de la República que está gobernando? ¿Cómo llega a la presidencia de la República? ¿Cómo llegó a ser gobernador del estado? Y bueno, pues ni modo, se votó por él y él es el presidente de la República. ¿Tengo o no tengo el derecho a saber?
quiénes fueron sus maestros, en qué primaria o qué secundaria estudió, cuáles calificaciones obtuvo. Sí tengo derecho a saber. Tampoco dice la Constitución pues que tiene que tener una salud, digamos, un estado de salud sano, buena salud, una digamos. buena Sí, salud, sí, sí. o tener, digamos, una vida sexual determinada. Eso no viene. Pero en el caso de la salud del presidente de la República, si una enfermedad puede colocarlo en un problema de gobierno que va a entorpecer o a dañar la función del mandato, es una información que necesitamos saber. Y eso en el caso del presidente de la República y en el caso de todos los servidores De cualquier públicos. servidor público, claro, de cualquier ejecutivo, Sí, digamos. por Que supuesto. como no está regulado, eso Pero no es que está esto normado, entonces es también un se problema aprovechan de de esa omisión, digamos, también, Sí. digamos que ser opacos, ¿no? O sea, ese es el punto también. Pero Si este hubiera es un buena fe- problema de diseño de ley. ¿Por qué? Porque dice la ley. Vamos a la ley ¿Es solo un problema de diseño de ley? Yo no pensaba más en términos de es un sentido problema de común, interpretación. incluso de No, interpretación. no. A ver. Es que la ley es muy clara. Fernando El Aguilera. artículo 4 de la ley 848, la de transparencia Estado de del Estado, Veracruz. dice... No, pero estamos hablando de No, la no, federal, Constitución, pero hablando aquí de la estoy hablando, Constitución es que es de la Un República. escenario local, Todas las- digamos, bueno, como en el caso de la del gobernador, presidencia. Vamos a por hablar del gobernador. En el caso de la ley 848, la del Estado, dice textual el artículo 4. Toda la información en posesión, En posesión no es en posesión, en no en resguardo, propiedad. o que tengan por cualquier concepto los sujetos obligados. Es información pública y es un bien público. Ujú. Sí, pero ojo, ahora lo retomo para el caso del presidente o del gobernador. Si no es requisito que yo, ente público, le diga al señor gobernador, deme su historial académico para que yo lo tenga en mis archivos, no lo tienen en posesión. ¿Cómo le pido a un ente público que haga magia y me traiga algo de que no puede Lo que tener pasa o es no que tú debe estás tener? separando el cuerpo del gobernador de la investidura del gobernador. Pero por Y eso no, digo que es un diseño legal, es de no. diseño legal, porque dijera entonces dice que la Constitución, información... recae en una persona, Ujú. no dice recae en una persona que a ratos va a trabajar, no, recae en una persona, en el cuerpo. Sí, El ejecutivo es una persona. que deberá reunir ciertos requisitos. No, esos son los requisitos, pero en el cuerpo de la persona ahí está toda la información. No, Yo por eso, cuando vi esa esa nota, dije, este es un tema de interés, el tema de interés público que de fondo tiene que ver con estos atenuantes, con estas ponderaciones, es información pública o no, son datos personales o no, deben las organizaciones públicas solicitar esa información al personaje o no. Digo, y el tema da para mucho más, pero no nos vamos a detener y enfrascar en eso. Claro. Estamos aquí haciendo punto Mira. y coma con Alfonso Segueda Sí, del mira, Centro de Estudios Municipales, con Fernando Aguilera del IVAI y con Jorge Morales, periodista. Y queríamos traer el asunto a discusión, después de hablar de la reforma constitucional federal, de las recientes modificaciones que se hicieron aquí a la ley 848 de Veracruz. Un cambio que, por cierto, Jorge Morales trae por aquí a cuenta, que, digamos, en opinión de algunos, permite tener más claridad en cuanto a la forma en que los sujetos obligados reservan información. Este asunto de la información reservada, que en los últimos tiempos se ha reservado casi por cualquier cosa y que luego había un problema procedimental, según entiendo, en la lógica que explicaba Fernando Aguilera antes de entrar a este programa. ¿Tú cómo ves estas modificaciones, Jorge Morales, de la ley 848, estas que se acaban de hacer hace 2 meses, apenas hace un mes? Ok, me gustaría primero A que ver, a lo mejor viene. el maestro Fernando diera su explicación para que yo a partir de ahí yo pueda inferir algunas cosas que me Bueno, gustaría pues, hacer. a mí encantado de la vida porque esta iniciativa, esta reforma de la ley instituto surge por primera vez como un ejercicio inédito, porque digo, me da Eso mucho es. gusto Porque decirlo, no la verdad, hicieron porque uso No se había hecho. Sí, no se había hecho, que Sí, un sí. órgano autónomo en materia de transparencia, específicamente el IVA, hiciera una iniciativa de reforma a la ley de su A materia. la propia ley, sí. Entonces, digo, la verdad es que fue muy interesante porque sí, nosotros lo vimos al interior del Pleno como algo necesario, de acuerdo a la práctica que se ha tenido ya durante casi 6 años, o más de 6 años, en esta materia, y sí, se han ido notando algunas cuestiones que tenían que mejorarse. Yo sé que la reforma a lo mejor no gustó en un punto. Yo creo que todo lo demás que incluye la reforma, que son no nada más es lo de la clasificación de la información, viene, por ejemplo, la profesionalización de los titulares de las unidades de acceso,
que eso, digo, lo hemos visto diariamente, todos los días estamos viendo que el titular de las unidades de acceso, sobre todo en los ayuntamientos, es cualquier persona y no y también en las secretarías de despacho. Pero mire qué sucede. No los hagas menos. Que o si no es el de jurídico, el de informática o el contralor, oye, ya sé que tienes mucha chamba, pero aparte te voy a dar la unidad de acceso. Claro. Ni atiende una cosa ni atiende la otra. Claro. No, nosotros lo que queremos y es una batallar constante es, oye, profesionaliza tus unidades, haz unos espacios dignos, unos espacios con estructura, porque a veces nada más es una mesita de esas blancas, sin pintura, o sea, de esas de pino blanco, de madera de pino, con su sillita a veces, y cuando ya cuando bien les va. ¿Y qué sucede? Que llegan a un espacio donde no se les da una atención debida, no se les da la orientación, porque ni siquiera sabe el titular de la unidad de acceso ni qué es lo que está haciendo ahí. Entonces, se le agregó un punto al artículo 26 de la ley de transparencia, se le agregó un punto más para decir, deberán profesionalizar a sus titulares de las unidades de acceso, deberán dotarlos de infraestructura, deberán pagarles bien. Si no les pagan bien, digo, la verdad es que tampoco se trata de que, se anden peleando por el puesto de la unidad de acceso, pero sí que sea una cuestión digna. Claro. En medida de que tú dignificas al servidor público, esa es medida que debería, en teoría, ser dignificar la atención al público. Claro. Bueno, y hay otras cosas que tiene esta ley, pero vamos a entrar al tema que yo creo que les causa más ruido, que es la cuestión de la clasificación de la información. Miren, con esto de la clasificación de la información se vio dos cosas. Una, que mes con mes los sujetos obligados estaban publicando en Gaceta Oficial del Estado el mismo acuerdo, nada más le cambiaban las fechas. El mismo acuerdo de reserva. De reserva de la información, el mismo acuerdo de clasificación de la información es el que publicaban mes con mes. Es un gasto innecesario, es un costo al erario público que no tiene ningún sentido, y para que me repitan lo mismo. Se propuso ahí que decir, bueno, a ver, si alguien viene y solicita una información que yo ente público, considero que debe ser una información reservada, porque encuadra en las hipótesis del artículo 12 de la ley, porque se está probado el daño que puede causar que se genere, que se dé a conocer, y todos los requisitos de fundar y motivar. Bueno, en ese momento le digo al ciudadano, mira, no te la puedo dar por esto. Y ahí le doy un acuerdo de clasificación. Y le digo, ¿sabes qué? Un poco como ocurre a nivel federal, incluso, ¿no? A nivel federal así funcionan los trámites de información reservada. Es correcto. Entonces, ¿qué le evito? La carga onerosa y costosa y burocrática de estar publicando el mismo acuerdo todos los meses. Y entonces sí tengo que hacer un ejercicio cada vez que me pidan algo. Digo, si lo voy a clasificar, si no lo voy a clasificar, pues lo doy de inmediato. Sobre todo para analizar, porque ese es el espíritu que tiene la ley 848, para analizar si esa información que es pública de origen, como bien lo menciona Alfonso Cegueda, se considera de entrada que es información pública. Dicha información temporalmente no se puede entregar, es decir, en el plazo de reserva que se establezca. Ahora, ahí hay un punto. Cuando un sujeto obligado declara que la información es reservada, significa dos cosas. Una, que la información sí existe, es decir, que ahí la tiene, que ahí está, pero que por alguna de las causales que la propia ley manifiesta, no la puede entregar en ese momento. La podrá entregar dentro de un año, dentro de 2, hasta 6 años. ¿No? Yo diría maestro Ángel, que todo estaría perfectamente bien si no fuera todo a la veracruzana, ¿no? En la anterior legislación había nada más estas temporalidades de 6 años con posibilidad de que se vuelva a hasta 6 años. 6 años más, o sea, 12 años. Esto, digamos, que abre el mundo pues a hacer una reserva indefinida, intemporal. También pudiera ser que de alguna manera con un criterio del IBAI pudieran suspender esa clasificación antes incluso de los 6 años que establecía la anterior ley. Estoy totalmente de acuerdo, pero el punto sigue siendo esto, o sea, todavía creo que la dificultad del IBAI para consolidar criterios de clasificación, de avalar criterios de clasificación, yo diría que actualmente, digamos que los criterios del IBAI siguen siendo muy conservadores. Entonces, a mí nada me beneficia que esos criterios
establezcan indiscriminadamente para clasificar por tiempos Por indeterminados. Es mucha que esta era la otra información, parte, ¿no? o sea, esta A era la ver. otra parte de la reforma, o sea, Por eso. dentro de todos los puntos que se propusieron en la iniciativa para que el legislador los estudiara, uno de los puntos también a considerar en materia de reserva de la información es la temporalidad. Sucede algo curioso y esto se va a ver dentro de poco. Estamos hablando de que la ley de transparencia a nivel federal tiene 10 años, 10 años. 11 años. 11 años, sí, sí. El plazo máximo de reserva para la federación es de 12 años y prorrogables otros 12 más. A lo mejor no vamos a verlo dentro de poco, pero digo, estamos hablando de que ellos máximo pueden reservar 24 años. Hasta 24. Hasta 24 años ya con la prórroga. Y nosotros teníamos antes de la reforma a que estamos ahorita aludiendo, la temporalidad de 6 más 6 más, o sea 12. ¿Qué pasa con aquellos casos en los que la temporalidad me obliga a tener reservada información? No por 10 años o 12, sino de manera indefinida, como bien dice Jorge. Y les voy a poner un ejemplo que está clarísimo. Un penal, un Cerezo, un centro de rehabilitación social, que mientras siga siendo Cerezo, yo no puedo desclasificar, por ejemplo, sus planos. Esto nos sucedió en un caso real que tú preguntaste precisamente, creo, en algún momento, ¿no? Ah, no fue tú. No fui yo. Fue otra persona. Fue otra persona, no fui yo. Fue mi alter ego. No fui yo. Bueno, la cuestión es de que teníamos ahí cuestiones de un penal. Yo no puedo, el caso Lecumberri, por ejemplo, ahora es el Archivo General de la Nación, ahora sí puedo dar sus planos, pero mientras era penal yo no podía dar sus planos. Sí es cierto que aquí pudiera ser desde un punto de vista, a lo mejor yo sí, perdóname Jorge que lo diga, pero un poco a la ligera, pensar que se va a hacer indefinido. ¿Por qué? Porque el ciudadano tan pronto le diga, no te la puedo dar porque está reservada, y aparte la ley no le dice que no debe decir plazo, debe decir un tiempo estimado. No estamos diciendo que... Y sí, un tiempo estimado, ¿por qué? Porque si antes se acaba el motivo de la reserva, pues tendrán que liberar la información. Pero tan pronto el ciudadano se queje, tendrá que irse al recurso y nosotros diremos, oye, no, da esa información. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya tenemos que hacer el segundo corte y entramos a la recta final del programa. Estamos hablando de la transparencia en Veracruz con Alfonso Cegueda, con Jorge Morales y con Fernando Aguilera. Regresamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos en la parte final de Punto y Coma. Estamos hablando este día de la transparencia en el estado de Veracruz. Estamos hablando con Alfonso Cegueda del CESEM, con Jorge Morales, periodista, y con el consejero del IBAI, Fernando Aguilera. Quiero agradecer a Asado del Valle su patrocinio a este restaurante de comida uruguaya que pronto estará aquí en Jalapa, en Ávila Camacho 249, esquina Pánuco. Asado del Valle se especializa en cortes, en carnes, así que habrá que ir, Fernando, Alfonso y Jorge, a cenar o a comer por allá, con un buen vino uruguayo, además, de allá del Cono Sur, que está más que perfecto. Agradecemos también el comentario de la Alianza Ciudadana de Empresarios Veracruzanos, que escuchamos ahora antes de regresar al programa. Vamos a la parte final. Estábamos hablando de la reforma a la ley 848 en materia de transparencia y acceso a la información de Veracruz. Alfonso, tenías un comentario al respecto. Sí, mira, me parece a mí que todo lo que se haga en términos de favorecer un mayor profesionalismo en materia de transparencia es bienvenido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y sin embargo creo que hace falta también un trabajo diría yo de capacitación que el IBAI tiene que encarar en términos del derecho de acceso. Estaba viendo la página del ORFIS y, por ejemplo, en el 2010 solamente 64 ayuntamientos entregaron al ORFIS la información del ramo 33, del cierre del ejercicio del ramo 33. En el 2011, un total de 86 ayuntamientos no habían publicado los ejercicios hasta hoy, del 2011. En el 2012 ya hubo un avance, pero 23 ayuntamientos no han publicado los cierres de 2012, y es posible que los cierres del 2013
de los ayuntamientos no se publiquen porque van a estar ya habrá un en cambio términos de salida, administración, claro. Sí, sí. La propia página del IBAI publica un estudio en el sentido de que solamente 49 ayuntamientos tienen portales, ¿no? Y de los cuales solo 9 tienen una calificación cuyo mayor número es el 5, solamente 9 tienen arriba de 3. Ahí está un hueco tremendo en materia de transparencia que yo considero que no, la redacción de la ley no va a lograr que se modifique esta circunstancia si no hay la promoción de una cultura de la transparencia. Sí. Y creo que esa tarea, desde mi punto de vista, no ha sido encarada con la pasión que necesita, con el mandato que se requiere, porque es una de las atribuciones fundamentales del IBAI. Y ahí ustedes pueden encontrar como aliados mucha gente. Sí, por así que adelante, por alusión. El día de ayer hicimos un ejercicio ciudadano de rendición de cuentas, no ciudadano porque somos un ente público que estamos obligados a hacerlo, pero ante alguien que a lo mejor dentro del marco jurídico no nos obliga a hacerlo, que es el Congreso del Estado, en el sentido de que les fuimos a dar el reporte de situación actual de todos los portales de transparencia de los 212 ayuntamientos. No todos están obligados a tener portales porque los menores de 70,000 habitantes solo deben tener mesa o tablero. Pero ni eso llega. Pero no lo tiene. Por eso, pero sí es un problema de redacción legal y que queremos hacer una próxima iniciativa de ley de reformar porque quedó pendiente ese tema porque le estamos buscando la mejor redacción para efecto de que no solo nos quedemos en recomendaciones. Claro. Nosotros, la ley 848 actual solo nos permite al Pleno hacerle una recomendación al sujeto obligado que no tiene bien su portal. Digo, la recomendación y una llamada a misa, digo, perdón. Y hasta las llamadas a misa son más atendibles, ¿no? Sí, entonces, ¿qué queremos hacer? Sí. ¿Qué queremos que tengamos? ¿Qué queremos tener? Dientes. Más dientes. Sí, claro. Sí, más eficaces. Entonces fuimos a pedirle al Congreso que dentro de sus atribuciones jurídico-políticas, todos los diputados vayan a sus distritos y le digan a sus alcaldes, señores, antes de que se vayan, pongan al corriente sus portales. Y nosotros a lo mejor estamos pensando inclusive también denunciar las tablas que están ahí ya publicadas en el internet y que se le dieron al Congreso, fue en ese sentido, decirles, mira, pues de 212 solo 120 me cumplen a medias y los demás no quieren cumplir. En tu experiencia, Jorge, ¿qué has recogido, digamos, iba a hablar del tema de seguridad nacional, pero yo creo que lo dejo por el tema. Lo dejamos para otra mesa de análisis. Me engancho en ese tema porque viene. Hablan de este punto, ¿no? De lo que es los portales de transparencia de los sujetos obligados. Y bueno, yo ahí diría que algo se tiene que hacer, porque no es posible que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jalapa es el que tenga más estrellitas, ¿no? Y que salga muy bien, ¿no? Y colocado, y hasta lo mandan en boletines donde dicen que es el ayuntamiento más transparente y demás. Y también ellos luego presumen esas estrellitas, cuando hay muchísimas cosas que realmente no están, de la información que aparece en los portales de transparencia, no están ajustadas a la realidad. La regidora esa Teresa Bernal me decía que el tema de los salarios es un relajo, ¿no? Que nada tiene que ver lo que aparece en el portal con lo que realmente se está ganando en los salarios. Y que por ejemplo, el Ayuntamiento de Jalapa es el que oculta los contratos a obra pública, no revela los estados financieros de lo que es las EMAS, que es donde también se hace mucha obra pública y hay muchas empresas y hay mucho dinero. Entonces yo creo que ahí hay muchos ámbitos de opacidad y me parece a veces sorprendente que con esta métrica que tiene el IBAI, pues aparezcan ese tipo de ayuntamientos con todas las condecoraciones. El día de hoy salió en prensa y se le va a dar una difusión mayor todavía, una convocatoria abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil en un programa que se llama Mirada Ciudadana, en el que queremos que todos se involucren y de manera objetiva, y entonces ya no metemos las manos y que vayan a decir, es que el IBAI como que quiere favorecer a Y o a X o a Z. No. Que la ciudadanía sea quien evalúe la información que está en el portal, que nos dé el reporte a nosotros y nosotros actuar en consecuencia y así evitar el sospechosismo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros hicimos la supervisión de los portales, porque las hacemos mes con mes, que tienen además una metodología, hay una metodología, en eso hay una calificación que va del 1, que no cumple, a 5 sí cumple con todo, y en eso pues hay una gama del 1 al 5. Bueno,
que el Ayuntamiento de Jalapa fue de los más altos, con un 4.6. Sí. Yo nada más Sin espero llegar cómo va a al salir. 5. Yo nada más espero Sí, cómo va a al 5. salir la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas, de la cual yo pertenezco y que es el ejemplo más aberrante de opacidad, y a ver cómo lo va a medir el IBAI. O hay Quiero que ver medirlo cómo. nosotros. hay que también. medirlo. Que lo con mida la este programa ciudadanía, de que Mirada vayan, se Ciudadana. inscriban en el padrón del IBAI, que reciban la capacitación para que tengan la parametrización necesaria y que ustedes sean los que hagan la calificación. Claro. Y así nos evitamos de que digan, no, pues estamos favoreciendo a Yeo ahí. Al final, la revisión de los portales y la calificación, digamos, que otorga el instituto, no deja de ser, para mí al menos, una forma de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Al final no están haciendo otra cosa más que cumplir con lo que la ley dice, ¿no? Así Es es. decir, A mí me parece que ha sido un avance el hecho de que ahora haya una cantidad enorme de sujetos obligaciones, particularmente del gobierno del Estado, Sí. que están cumpliendo las obligaciones de transparencia, y me parece que eso es un triunfo que hay que felicitarnos, tanto el instituto como la ciudadanía, porque también ha sido de tanto Sí, claro, estar claro. periodistas, organizaciones civiles, estar Insistiendo insistiendo sobre el tema, y interesándose haciendo sobre el uso tema. de nuestro derecho. Claro. Creo que eso es importante y hay Claro. que reconocerlo. Sin embargo, creo que también es importante no solamente medir eso, que es el piso mínimo. Yo me acuerdo el piso que eso mínimo, estábamos sí, platicando. claro. Sí. Las obligaciones de transparencia no es más que el piso mínimo. mínimo. Ese 5 Sí. es apenas el piso mínimo. De ahí hay que empezar a construir Sí, Para arriba. para arriba. pero se construye mediante solicitudes Ahorita- de acceso. Claro, Sí, sí, ahorita sí. se Es el construye otro momento, mediante digamos, la ¿no? verificación del cumplimiento de Sí, sus vamos a obligaciones. verificar el piso mínimo. Ese. Ahora, de ahí que mucha gente todavía anda en el sótano, pues también Sí, es sí. una realidad. Y en ese sentido, de veras, Fernando, de parte de las organizaciones civiles siempre ha habido ese espíritu de construcción, y así queremos Yo ver, aprovecho el ¿no? espacio Así para queremos invitarlas ver. a todas, y que Y aprovechalo porque ya nos Sí, no, vamos. no, no. Perdón. Manda la invitación. Yo mando la invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas a que se apersonen en el IBAI, se inscriban en el padrón y reciban la capacitación para evaluar portales de transparencia, para empezar por el principio. Del piso mínimo que Del hablamos piso de las mínimo, obligaciones de transparencia. Jorge Morales, un último comentario rapidísimo. No, yo también ahí coincido con el maestro Fernando de que se tiene que dar más dientes al IBAI. Y también en esta parte, yo diría que no sé cómo se le pudiera hacer para que, por ejemplo, quien diera información falsa, quien subiera información falsa que no está pegada a la realidad, que haya, no sé, una sanción, Una forma de verificar. de incluso, alguna verificación, que el IBAI vaya precisamente a los archivos, Claro. y si hubiera alguna irregularidad, deslindar responsabilidades a estos servidores públicos, ¿no? Claro, ok. Pues yo les quiero agradecer a los tres que me hayan acompañado esta tarde, que nos hayan acompañado a hacer punto y coma en este tema, aquí en esta mesa de análisis. Al Alfonso contrario, Ceguera, muchas gracias. Muchas Fernando gracias. Aguilera, muchas gracias. Jorge Morales, muchas gracias. Y sobre todo gracias a usted que nos ha acompañado en esta tarde. Nos vemos y escuchamos el próximo martes. Pásela bien, esta ha sido una producción de Estrada, Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.